Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos a ustedes, profesores, nuevamente en nuestro ciclo de charlas en el marco del Plan de Cualificación Docente. Hoy tenemos un evento muy importante con un gran invitado. Vamos a trabajar todo el tema de lo que son esas competencias docentes para la educación superior inclusiva, un tema sumamente importante en nuestras aulas que nos refleja esa gran necesidad que tenemos nosotros de trabajar en ambientes incluyentes que apoyen y que coadyuven en esa cualificación profesional de nuevas poblaciones que puedan llegar a educación superior. Tendremos hoy un gran invitado, tendremos a Giovanni Garzón. Él es profesional en administración de empresas, también es contador público, tiene una especialización en gerencia de proyectos y es magíster en educación. Él ha dedicado su vida laboral a trabajar en los procesos de educación inclusiva e intercultural en el sistema educativo general, tanto educación básica, media como superior. También es profesional de apoyo e intérprete para personas sordas y sordociegas, es tallerista y docente. Actualmente coordina el Grupo de Fortalecimiento Estratégico en las instituciones de educación superior de la Dirección del Fomento a la Calidad de la Educación Superior, coautor de varios documentos, entre los cuales tenemos los lineamientos de Política Nacional de Educación Superior Inclusiva en el 2013, el Índice de Inclusión para la Educación Superior, el INES, en 2017, el documento de enfoque e identidades de género para los lineamientos de la política de educación superior en 2018 y la norma técnica NTC 6304, que tiene entonces desde el Ministerio de Educación Superior, de Educación, tiene todos los accesos disponibles para nosotros como docentes y como ciudadanos en general. Desde su rol en el Ministerio de Educación Nacional, ha podido coadyuvarnos en el país en este desarrollo de esas importantes políticas en el marco de la educación superior inclusiva, y actualmente también se ha vinculado a muchas instituciones de educación superior con estos apoyos que realiza a todo este ejercicio de la educación superior inclusiva. Entonces, doctor Giovanni, para nosotros es un honor tenerlo en el Politécnico Gran Colombiano. Realmente es un tema que es muy importante y muy sensible para las apuestas institucionales. Trabajamos en una institución donde, si bien nuestra gran mayoría de estudiantes son virtuales, entonces allí hemos desarrollado algunas posibilidades de trabajar en educación superior inclusiva. También tenemos unos grandes retos en la presencialidad. Hemos tenido algunas ayudas como la ruta pododáctil en nuestro campus y demás espacios que también nos permita vincular a estos estudiantes. Entonces también quiero presentarles a ustedes a Carolina Jurado. Ya le voy a ceder la palabra a Carolina para que ella por favor nos pueda acompañar en este espacio, y agradecerle a la Dirección de Formación de la Gerencia de Recursos Humanos, a la Gerencia de Recursos Humanos y a todos los que nos acompañan en este plan de cualificación docente. Entonces, Carolina, quiero darte el paso para que tengas la oportunidad de saludar a nuestros profesores y posteriormente darle la bienvenida a nuestro invitado. Hola Lina, muy buenas tardes para todos. Agradecerles el aceptar esta invitación y el seguir sumándose a las iniciativas y a los esfuerzos institucionales en torno a la atención educativa de nuestros estudiantes de inclusión y en general de nuestra comunidad académica. Creo que ya cada vez es mucho más visible la gestión que venimos realizando, este tipo de articulaciones desde la Oficina de Inclusión, con la Gerencia de Recursos Humanos, con la Dirección de Docentes y pues con todo el plan de acompañamiento de cara a poder potenciar esas estrategias y esas habilidades docentes para estos procesos. Pues para mí es un gusto y un honor poder traer hoy a mi compañero de luchas, amigo y excelente profesional, Giovanni Garzón. Reconozco desde lo personal y desde lo profesional su invaluable aporte a la educación inclusiva en el país, y estoy segura que va a ser un espacio que hemos pensado de manera muy precisa
para atender esas inquietudes que habitualmente llegan a la oficina de inclusión, de Carolina, tengo este caso, Carolina, este estudiante, Carolina, pasa esto, para que podamos pues potenciar todas sus habilidades y atender esas inquietudes. Tendremos un espacio al final del encuentro para que ustedes nos puedan contar si tienen alguna pregunta, inquietud, si surge alguna duda, y de todas maneras reiterarles que la oficina de inclusión está abierta siempre para atenderlos y acompañarlos en el proceso educativo de sus estudiantes. Entonces, sin más preámbulo, Giovanni, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y los micrófonos y la pantalla son tuyos. Bienvenido a la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Lina y Carolina, por esta invitación. Es un placer para mí poder estar nuevamente con ustedes, para los maestros que nos acompañan en este espacio, un maestro más que desarrolla también formación académica de alto nivel, igual que ustedes en otras instituciones de educación superior. Y como lo decía Lina en la presentación, este espacio lo hemos diseñado para ustedes en el marco de pensarnos la docencia y la docencia particularmente en el Politécnico. Tomaremos como referencia para este primer encuentro la política de educación superior inclusiva que tenemos en el ministerio, y de allí haremos un par de reflexiones alrededor de no solo las apuestas interesantes y completas que hoy tiene el Poli de cara a reconocer la diferencia no solo en sus estudiantes sino en toda la comunidad educativa, sino también en el marco de la política, cómo de una u otra manera estamos favoreciendo que desde las apuestas institucionales y desde el orden nacional podamos de una u otra forma seguir actualizando y mejorando los procesos administrativos, financieros y por supuesto académicos en las instituciones de educación superior. Como ya lo han mencionado previamente, mi nombre es Giovanni Garzón, represento en este espacio el Ministerio de Educación Nacional y particularmente a la Dirección de Fomento a la Educación Superior, donde hago parte del equipo técnico desde hace más o menos 8 años y coautor de los documentos que mencionaremos durante estos 45 minutos. Carolina, si quieres pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Bien, este espacio lo hemos definido metodológicamente como en 3 grandes momentos. Un momento de contexto, quiero hacer una reflexión con ustedes para que sientan un poco que la educación inclusiva no es una responsabilidad de los maestros, sino es una responsabilidad del sector, y cada uno desde la instancia que representa debe hacer conciencia de la importancia y las necesidades que pueden encontrar en un entorno específico, como en este caso el Poli. En un segundo momento haremos alusión a la educación superior inclusiva e intercultural, como en el Sistema Nacional de la Educación Superior Colombiana hemos consensuado y definido una ruta de trabajo que hoy lo denominamos educación superior inclusiva e intercultural. Seguramente en el tiempo el lenguaje puede ir cambiando, pero en últimas la intención está dada en el respeto a la diferencia y a la diversidad que está siempre latente en cada uno de nosotros. Y un tercer momento en la línea que Carolina mencionaba, que es un espacio abierto. Queremos escucharlos, saber si tienen inquietudes, preguntas, comentarios, críticas constructivas, por supuesto, son súper bienvenidas en este espacio de concertación y de construcción colectiva, como hemos denominado, que son las instituciones y particularmente los maestros. Bien, entrando en materia, si quieres pasamos, Carolina, a la siguiente. En términos de contexto, quiero traer a ustedes una reflexión muy particular, pero creo que nos pone en conciencia de la intención de este espacio. Tomo como referencia un apartado de una sentencia de la Corte Constitucional del 2018, la T239, que de manera general habla de un tema alrededor del género y la participación efectiva de las mujeres en las instituciones de educación superior. Pero no me quiero centrar en esa posición particular de la sentencia y el debate político-académico que se da alrededor del tema, sino quiero hacer alusión a un poco cómo la hace la lectura la Corte Constitucional a las instituciones de educación superior. Un poco para, como lo decía en la introducción, hacer reflexión a que esto no es una responsabilidad de los maestros, esto no es una responsabilidad de bienestar universitario, o particularmente en el Poli no es una responsabilidad necesidad de una conciencia de todos los actores que hacemos parte del contexto universitario. Noten lo que dice la Corte y lo quiero citar textualmente. Dice la sentencia: la universidad, entiéndase en este contexto, las instituciones de educación superior, sean de carácter público o privado,
es un espacio para la promoción de ideas y opiniones. Qué elemento tan relevante cuando uno habla de la educación superior y que tiene por esencia y naturaleza de su constitución un espacio de construcción de conocimiento. Continúa la Corte, la cual contribuye al fortalecimiento de una sociedad democrática e igualitaria en la cual el respeto y la protección de los derechos fundamentales cobra una especial relevancia. Esta negrilla es propia. Por ello, un espacio de tal naturaleza, es decir, las instituciones de educación superior, dedicado a la educación de los ciudadanos, noten lo que dice la Corte, no puede ser un lugar en el cual se permita prescindir de ciertas voces, porque una forma de comunicar ideas o su reiterada exposición resulta incómoda o diferente al estilo, comillas, de la Corte, del centro educativo. Entonces, el contexto en el que nos encontramos hoy en Colombia, lo dice la Corte, es de resaltar que es fundamental que en las instituciones de educación superior existan la participación efectiva de distintas perspectivas, de distintas voces, porque desde la diferencia efectivamente construimos, que es la esencia de las instituciones de educación superior, en el término de promover ideas y opiniones en el marco del servicio público que nosotros presentamos. Esta sentencia, que relativamente es muy nueva, creo que recoge muy bien una apuesta nacional e internacional alrededor de comprender que los primeros llamados a poder hacer transformaciones sociales somos el sector de la educación, pero con mayor fuerza, por supuesto, las instituciones de educación superior, que con el trabajo colectivo que desarrollamos, entregamos a la sociedad nuevos profesionales en distintas disciplinas y que por tanto tenemos el compromiso y la responsabilidad social de que esos profesionales que entregamos a la comunidad y a la sociedad sean cada vez más respetuosos de la diferencia y que puedan comprender en cualquier contexto que las distintas voces tienen que ser escuchadas y son parte de nuestra sociedad, más en un país como el nuestro, que es tan diverso y tan complejo en términos de diversidad humana. Siguiente. Entonces, con este contexto nos pone a nosotros un reto importante en la educación de pensarnos desde una perspectiva como prestadores de un servicio en el marco de un contexto diverso que debe recoger esas distintas voces y que por supuesto debe ser consciente que la academia no solo se rige por la línea occidental que heredamos en nosotros, sino más bien que debe reconocer las diferencias en los distintos contextos y territorios que hacen parte de este país. Y en esa línea entonces surge para nosotros una apuesta de educación inclusiva, intercultural, que favoreciera el reconocimiento de la diferencia o en el marco de lo que acabo de enunciar, que permita reconocer y dejar latentes en todos los espacios las distintas voces que podría uno encontrar. Y esto toma fuerza entonces en Colombia en un proceso de construcción colectiva que queremos compartirles, maestros, porque creemos que si comprendemos un poco la dinámica del sector, vamos a poder hacer apuestas más interesantes en el marco del día a día, en el desarrollo pedagógico, metodológico y didáctico que desarrollamos en nuestros espacios académicos, que hoy con mayor fuerza han sido relevantes las tecnologías de la información y la comunicación para poderlo lograr. Siguiente. Entonces, en ese sentido, el sistema de la educación superior en Colombia no puede ser ajeno a las apuestas internacionales que seguramente muchos de ustedes han reconocido o han escuchado en algún momento en sus procesos de formación o de investigación propiamente dicha. La educación en general tiene una apuesta internacional construida en el colectivo académico internacional y materializado en la UNESCO en una apuesta que hace, entre otras cosas, a un periodo de tiempo determinado, el 2030. Fecha a la cual nos estamos acercando rápidamente, pero que de una u otra manera pone sobre la mesa las apuestas internacionales sobre la educación, y estas están dadas por, primero, efectivamente una educación inclusiva. Vamos a reflexionar un poco cómo eso se concretiza y se comprende en el contexto colombiano puntualmente, pero la UNESCO en general plantea la educación inclusiva como la posibilidad de comprender y reconocer las distintas poblaciones y poder dar un acceso preferente a algunas al sistema educativo. También plantea la UNESCO en términos equitativos, y cuando aquí habla la UNESCO de ser equitativo el sistema, hace alusión particularmente a la participación efectiva de las mujeres,
cuando tenemos espacios en otros países donde las mujeres no pueden llegar más allá de la básica primaria, y eso sí llegan a la básica primaria, y particularmente en Colombia, pues hemos estado durante muchos años fortaleciendo la participación efectiva de las mujeres en un contexto educativo en todos los niveles. También le apuesta la UNESCO a que ese proceso de participación equitativa entre los géneros debe ser de calidad. Y aquí el concepto de calidad entendido como el mejoramiento continuo, la innovación propiamente dicha para que el sector de la educación y particularmente la educación superior pueda ofrecerle a los ciudadanos la calidad del conocimiento que se requiere para los desafíos del siglo XXI. Y un elemento adicional que pone también en tensión nuestro sistema es que la educación debería ser un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Una apuesta muy importante para nosotros, cuando en Colombia, particularmente en la educación superior, hemos empezado a llegar con solo una oferta a población juvenil, entre 14 y 18 años, es el promedio de edad de los estudiantes que acceden a nuestro sistema, pero pareciera que las dinámicas institucionales no favorecen que los más adultos puedan volver a la institución. ¿Por qué no volver a hacer un pregrado después de los 30, de los 40 o de los 50, por ejemplo? ¿O por qué no tener una oferta de extensión abierta a cualquier tipo de ciudadano? Esta es la intención de la UNESCO, que también la educación no signifique una fase específica de la vida del ciudadano, sino que esté abierta en cualquier momento para aquellos que consideren necesario volver en un momento determinado de su vida. Siguiente. Esta apuesta internacional, por supuesto, es recogida además de una apuesta anterior, que tal vez alguno de ustedes, maestros, recuerda, que son los objetivos del milenio, que particularmente en educación planteaba que pudiéramos llegar con la educación primaria a todos los territorios del mundo. Desafortunadamente eso no se cumplió y por eso aquí se hace nuevamente una apuesta en el marco del objetivo cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a poder implementar la educación de manera un poco más masiva en todos los territorios del mundo. Nosotros no estamos particularmente en ese nivel. Tenemos una participación efectiva de la educación en todos sus niveles. Sin embargo, particularmente en la ruralidad y en la ruralidad dispersa en Colombia, uno podría encontrar unas barreras propias del contexto para que las mujeres y también los hombres, por supuesto, no se mantengan en el sistema hasta llegar a la educación superior. Sin embargo, de aquí en adelante me voy a centrar en un nivel en particular, aunque efectivamente uno puede hacer análisis de conceptuales y de implementación de este tipo de perspectivas en la primera infancia y en la educación básica y media. Como estamos en una institución como el Poli de Educación Superior y los maestros que nos acompañan hacen su ejercicio, su quehacer de la enseñanza y aprendizaje con estudiantes universitarios, pues nos centraremos en ese nivel en particular. En Colombia, la concretitud de esas apuestas internacionales se materializan en este documento. Seguramente alguno de ustedes lo ha visto referenciado, o si no, los invito a que lo conozcan en detalle en la página web del Ministerio. Se denomina Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva, donde todo el sector hicimos una apuesta de construcción colectiva para poder reconocer nuestras diferencias, nuestras particularidades institucionales y las particularidades de los que hacen parte de nuestros contextos. Entiéndase con esto estudiantes, administrativos y docentes. Es un trabajo colectivo y participativo que se desarrolló casi durante 4 años. Contó con recursos del Ministerio para la construcción y su implementación y en mesas de trabajo consensuamos como sector cuáles eran las apuestas que teníamos alrededor de esta perspectiva de una educación más amplia a la diversidad. De manera muy oportuna, en el 2013, cuando el documento se publica, logramos un reconocimiento, un aval de la UNESCO, que acabo de citar, por ser este el primer documento en el 2013, cuando se publica, que hace una apuesta en el nivel de la educación superior en toda Latinoamérica. Curiosamente, además en Colombia, somos el primer nivel de educación, más allá de la primera infancia y la básica y media, que hace una apuesta de esta índole. Ya tenemos otros referentes en Latinoamérica similares, pero en Colombia seguimos siendo únicos porque desafortunadamente en la primera infancia, en la básica y la media, no se ha concretizado una apuesta de este estilo. No necesariamente en la misma perspectiva,
Los tiempos han cambiado, pero en esos niveles todavía no la tenemos. Entonces seguimos siendo únicos por ahora. Este documento, además de tener una base conceptual que queremos compartirles en este espacio, incluyó un apartado, todo un capítulo completo, haciendo énfasis en algunos grupos poblacionales que sabíamos que estábamos ya siendo atendidos en el sector, pero que no teníamos referenciado necesariamente cómo podíamos hacer acciones afirmativas de acceso, permanencia y graduación para ellos. Haré alusión a algunos de ellos más adelante, pero los invito, profes, para que ustedes en el marco de sus realidades de aula puedan identificar en este documento una posibilidad de acercarse a algunas apuestas que recogimos en ese momento histórico de instituciones que ya tenían experiencia para hacer acciones metodológicas didácticas en aula de clase, pero también de acceso y permanencia en general con algunos grupos poblacionales que teníamos ya definidos en la política nacional de que tienen una especial protección constitucional. Cabe notar que nosotros en este sector no hablamos de poblaciones vulnerables. Creemos que el concepto de la vulnerabilidad es relativo y todos somos vulnerables de alguna u otra manera. Por eso hacemos alusión puntualmente a poblaciones de especial protección constitucional que gracias a la Constitución y al desarrollo normativo subsiguiente tienen por parte del Estado una responsabilidad importante de protección de cara a los servicios que nosotros brindamos como Estado y particularmente de educación. Por supuesto, este documento además se construye con el colectivo institucional que hacen parte del sistema de la educación superior, respetando la autonomía, y desde esa perspectiva se acoge el documento en todas las instituciones del país, gracias a que fue construido previamente con las instituciones y con representantes de las comunidades. Siguiente. Pero cabe entonces anotar que la relevancia de este documento está en cómo comprender la educación inclusiva, y es que durante muchos años, de acuerdo a unos modelos de los años 90 y otras concepciones de atención a ciertos grupos poblacionales como la población con discapacidad, se asumía que incluir al otro era una forma adecuada de comprender y hacerlo partícipe. Sin embargo, la historia nos demostró que incluir al otro no era necesariamente el referente más adecuado para brindar una oferta equitativa de educación en el sector. Entonces, este documento plantea la educación inclusiva, y aquí quiero ser enfático, que se conceptualiza como un proceso, no con la dicotomía regular que se asocia al concepto a incluir al excluir, sino que más bien se comprende la educación inclusiva como proceso que se da en un contexto, en un tiempo y con unos actores determinados. Que en la realidad de la educación superior esto implica que los procesos de educación inclusiva en el Poli no pueden ser los mismos que se dan en la Universidad Javeriana o en la Universidad Nacional de Colombia o en la Universidad de Nariño o en la Universidad de La Guajira. Cada contexto tiene una realidad y una particularidad que hace que el proceso de la educación inclusiva se permea de unos elementos propios del contexto, y desde allí se analizan las oportunidades o realidades para mejorar la comprensión de la diversidad en el marco de la comunidad académica. Entendiendo entonces la educación inclusiva desde esa perspectiva, se convierte para la educación superior en una estrategia central para luchar contra la exclusión social. Es la educación, como decía al principio y como dice la Corte, el espacio para escuchar las distintas voces y perspectivas que redunden en la transformación de una sociedad a largo plazo, y qué mejor forma de hacerla que con nuestros mismos egresados. La exclusión social se da de distintas maneras. Las hemos identificado en el sector por aspectos económicos, estrato social, estatus social en muchas ocasiones en muchas instituciones, por acciones políticas o jurídicas que pueden de alguna u otra manera determinar las relaciones entre estudiantes y maestros, y entre maestros y administrativos, pero con mayor fuerza uno encuentra acciones de exclusión social por factores simbólicos y subjetivos, que están asociados a la identidad del sujeto. Y esto se ve evidente en los espacios académicos con rechazo, indiferencia y invisibilidad, que en esta categoría podría identificar perfectamente la sentencia que utilicé
para el contexto en la introducción de mi presentación, que los invito también a que la revisen, que es un debate interesante alrededor de una mujer en la academia, pero más allá de que sea mujer, de la participación efectiva del conocimiento que puede estar latente en un espacio determinado. Bien, con este concepto de educación superior, buscar sociedades inclusivas, poder plantear la filosofía de la inclusión, para algunos la perspectiva de la inclusión en materia de procesos educativos. Gracias a ello, hemos logrado abrir el espectro, abrir un poco la mente en algunos casos, si me permiten utilizar esta expresión coloquial, para poder reconocer y valorar la diversidad. La diversidad no es un elemento propio de nuestros estudiantes. Entre nosotros, maestros, también hay una gran cantidad de diversidades que tenemos que resaltar y que permean de alguna manera el proceso académico que desarrollamos, y por supuesto con nuestros administrativos pasa exactamente lo mismo. Promover el respeto y la diferencia entre todos facilita la construcción de una comunidad en una estructura intercultural que respete las diferencias. Esa es la puesta en últimas que tenemos hoy en la educación inclusiva. Siguiente. Ahora bien, el concepto de la educación inclusiva como proceso ha generado también debates en términos de la implementación en un contexto determinado, ya que allí se concretiza, no solo definimos la educación inclusiva, sino pudimos identificar por lo menos 6 características para hablar de educación inclusiva efectiva en un contexto determinado. Esto favorece, por supuesto, que las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, tengan una ruta mínima de implementación, pero que puede ser complementaria. Con esto lo que quiero decir es que hemos definido 6 características, pero un contexto particular podría encontrar otras adicionales propias del contexto, lo cual no está en contra de las apuestas que en esta política se hacen. La primera característica, y creo que la fundamental, es la participación. La posibilidad de que todos tengamos voto, tengamos voz en un momento determinado, favorece que, como dice la Corte, no se prescinda de alguna u otra manera de algunos u otros porque pareciera que molestan en la institucionalidad. La participación es una característica de la educación inclusiva que resalta y refuerza las voces de aquellas minorías que históricamente han estado subyugadas de alguna u otra manera a la academia en términos de procesos de acceso, permanencia y graduación, pero también a la academia en términos de investigación y de perspectivas disciplinares que se pueden desarrollar en un espacio determinado. La calidad, como segunda característica, y un concepto de calidad también entendido en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos en Colombia, que plantea entonces la calidad como las condiciones óptimas del sistema que permiten en últimas o redundan en últimas en entregar a la sociedad unos mejores profesionales. En Colombia tenemos 2 grandes rutas para entender esta calidad, profes. Seguramente muchos de ustedes vinculados al proceso. La primera de ellas, que le apunta al reconocimiento del Estado como los mejores criterios de calidad o los mejores criterios de mejoramiento continuo en una institución, lo que en Colombia llamamos el reconocimiento de acreditación de programas, acreditación institucional, y en el marco de los últimos acuerdos del Consejo Nacional de Acreditación, la acreditación multicampus. Esa línea de calidad en Colombia no es obligatoria, pero muchas instituciones le apuestan a ella. Y en ese sentido, la calidad se puede entender desde la perspectiva de lograr ese reconocimiento del Estado. Pero hay otras instituciones que no le apuestan a ese reconocimiento, no lo ven relevante, lo cual está bien porque no es obligatorio en Colombia. Pero la calidad entonces entendida como el mejoramiento del servicio que se presta, también es un concepto de calidad que abarca perfectamente las características de la educación inclusiva. En un tercer concepto, la interculturalidad. Nosotros en Colombia somos un país completamente diverso, reconocido en el marco constitucional de 1991, y por tanto la academia hoy más que nunca se sigue pensando con relación a cómo reconocer esas relaciones que se dan entre las diversas culturas y contextos, que en últimas el poder unificar o acercar esas distintas cosmovisiones o perspectivas enriquecen los procesos académicos de investigación y de extensión en las instituciones.
Hoy nosotros no solo hablamos de educación inclusiva, sino de educación inclusiva e intercultural, subiendo esta característica a un concepto en equidad de condición con la educación inclusiva por los procesos que hemos desarrollado con las comunidades étnicas, que tal vez no necesariamente se ven reflejados en el concepto de la educación inclusiva, aunque lo aceptaron en el marco de esta política, sino más bien para resaltar esas relaciones de interculturalidad que se nos dan en estos contextos tan particulares y diversos como es el territorio colombiano. La pertinencia, entendiéndose esta como la capacidad del sistema, de la institucionalidad, de los programas de bienestar universitario, de dar respuesta a las necesidades concretas del entorno, que se materializan, por supuesto, en el proceso de formación y la entrega de profesionales a nuestras sociedades, pero también se materializa en términos de los resultados de investigación y de las acciones de extensión que desarrollamos en las instituciones para mejorar concretamente el entorno que nos rodea. La característica de la diversidad, cuestionable para muchos, nos cuesta culturalmente entenderla, pero que se concibe en esta política como la característica inherente del ser humano y de la naturaleza misma. Si nos consideramos y nos reconocemos desde la diferencia, es muchísimo más fácil comprender al otro, ponerme en sus zapatos y de alguna u otra manera construir con el otro. Esto lo vemos propiamente dicho no solo en los procesos de relación del maestro con el estudiante, sino también entre la relación estudiante-maestro y el maestro administrativo. La diversidad como característica inherente del ser humano nos permite quitar la barrera de la actitud negativa, del rechazo, de la segregación cuando nos acercamos a la diferencia. Puesto en otro lenguaje académico, es entender la anormalidad del sujeto que a todos nos permea. Y una quinta es esta característica, la característica de la equidad, y es reconocer que el sistema educativo reconoce que hay ciertos sujetos que pueden requerir ajustes particulares para lograr su efectiva participación. La Corte Constitucional colombiana también lo enuncia como el enfoque diferencial que le permite a algunos estudiantes, está dicho allí en ese concepto un poco más amplio hoy, a algunos estudiantes, a algunos administrativos, a algunos estudiantes, algunas estrategias de apoyo que favorezcan su participación efectiva. Con estas 6 características es que comprendemos la educación inclusiva como un proceso que se implementa en un espacio determinado y que favorece la participación efectiva de todos los que hacen parte de esta comunidad. Siguiente. Por supuesto, la implementación de esto no ha sido fácil en nuestros territorios. Pensarse en la diferencia no es algo habitual de nosotros y se puede justificar de distintas perspectivas en la educación. Pero se hace una apuesta importante por favorecer la participación de otros en nuestros espacios. En ese sentido, nosotros sabemos, ustedes lo saben claramente, que el Poli mismo ha podido ir desarrollando acciones afirmativas alrededor de la diferencia. Tenemos una oficina de inclusión desde el 2019 y se ha encargado de acompañar distintos grupos poblacionales para favorecer su proceso académico durante su participación en nuestra institución. Y esas decisiones de nuestra institución obedecen a una lógica que planteó esta política en el 2013. Pero aquí quiero ser enfático. Cuando hablamos de educación inclusiva no nos referimos solo a estos grupos poblacionales que aquí anuncio, sino que son el referente nacional. Por eso en la parte inferior izquierda de la diapositiva soy muy claro en decir que estas son las poblaciones priorizadas por el Ministerio de Educación, que nos dan una guía de cómo implementar el concepto de la educación inclusiva en nuestras comunidades. Para el Ministerio de Educación Nacional, que represento en este espacio, quiero contarles, profes, que nosotros tenemos 5 grandes grupos poblacionales que desde la cabeza del sector hacemos acciones afirmativas para favorecer con mayor fuerza su participación en el contexto, lo que no significa que los procesos de educación inclusiva en el contexto particular de una institución como el Poli debe dar cuenta de estos grupos poblacionales o no podría hacerlo con otros distintos. Para el Ministerio de Educación Nacional, los grupos son los grupos étnicos, entiéndase como indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y el pueblo ron, 5 grupos poblacionales étnicos que tienen un marco normativo de protección bastante amplio y que claramente vemos hoy en las instituciones.
Los habitantes de frontera, un segundo grupo, entendidos como aquellos colombianos que viven en los límites geográficos de nuestro territorio y que por su ubicación a veces implica un poco más compleja la participación de ellos en el sistema educativo superior. Entonces hacemos acciones afirmativas para favorecer su llegada al continente, en algunos casos, o su llegada a territorios del continente donde haya mayor oferta, si es que no se puede llevar una oferta allí. En algunos casos particulares, en límites con Ecuador, por ejemplo, con Venezuela o con Brasil, podemos encontrar algunos colombianos que hacemos acciones afirmativas para que puedan desarrollar sus estudios por decisión autónoma en esos territorios. Entonces hay colombianos que estudian en Venezuela, hay colombianos que pasan a Ecuador, hay colombianos que pasan a Brasil, por poner algunos ejemplos. Un tercer grupo poblacional es la población con discapacidad, población que tiene unas características fisiológicas, cognitivas, que los hacen muy particulares en nuestro contexto y en el cual, entre otras cosas, hemos tenido un desarrollo normativo importante. En otra línea, la población víctima del conflicto armado, que surge en el marco de la Ley 1148 del 2010, cuando Colombia por fin consensa cómo se podría definir una víctima del conflicto armado en Colombia, qué es un hecho victimizante, en qué periodo de tiempo en Colombia podemos hablar de conflicto armado, y desde allí surge entonces el reconocimiento del Estado a un grupo poblacional que por consecuencias del conflicto armado son identificados como víctimas. Esta misma norma favorece el reconocimiento de aquellos que dejan las armas y empiezan un tránsito a la vida civil y que se vienen involucrando en los procesos de educación en general en todos los niveles. Entonces, esta población en tránsito de la vida civil es aquella quinta población que nosotros tenemos priorizados. Estos 5 grupos poblacionales, transversalizados por un enfoque de género, género biológico, mujeres, hombres, intersexuales, pero también permeados por identidades de género y diversidad sexual, es decir, la población LGBTIQ+. Bien, estas poblaciones, insisto, son la mirada desde el ministerio siguiente, lo que no significa necesariamente que obedezcan a la lógica en la cual las instituciones implementan sus acompañamientos. En el marco particular de la categoría transversal de género, se convierte en una categoría importante para nosotros porque nos permite evidenciar los intereses, necesidades y relaciones de poder que se dan entre hombres, mujeres y otras identidades, particularmente en términos de los desafíos de equidad que hay en el sistema con las mujeres. Hemos podido identificar los techos de cristal que no les permite acceder a ciertos programas culturalmente muy propios de hombres, que no les permiten tener espacios de decisión y de participación en el marco de la docencia y la investigación por ser propiamente asignada a los hombres, o por qué no, algunas mujeres que no logran llegar a unos cargos de decisión en las administraciones de las instituciones de educación superior. Y otra categoría transversal a la política es el enfoque diferencial, que nos permite, en términos de equidad, como lo mencionaban las características de la educación inclusiva, poder reconocer que hay algunos estudiantes de unos grupos priorizados, como pueden ser los del ministerio o pueden ser otros, que podemos analizar y hacer seguimiento de cara a que el servicio que se les preste tenga las adecuaciones necesarias para mantenerlos en el sistema. Estas 2 categorías de análisis se vuelven fundamentales para los análisis de la implementación de la política en las instituciones de educación superior, porque les permite hacer conciencia del género, por un lado, pero por el otro, transversal a esa categoría, poder hacer análisis de ciertos grupos poblacionales o de sujetos que pueden requerir un apoyo particular en el proceso de participación efectiva, particularmente en los estudiantes. Siguiente. Bien, entonces, dicho esto, nosotros, aunque definimos la categoría de género en su momento, no se desarrolló en el documento. Y quiero contarles aquí en confianza, profes, que en ese momento no se dio porque en Colombia estábamos debatiendo el matrimonio igualitario, que ustedes recordarán en ese momento histórico generó muchas tensiones en el sector educativo y en la sociedad colombiana en general,
por lo cual no pudimos desarrollarlo ampliamente en el documento. Afortunadamente pudimos seguir avanzando en esa perspectiva y en el marco de un convenio con la Universidad Nacional, la Escuela de Género de la Universidad Nacional y la participación nuevamente de las instituciones de educación superior, pudimos publicar este documento que ustedes ven a la derecha de la diapositiva, que es el documento de enfoque de género y diversidad sexual para nuestra política. Ese documento también lo encuentran ustedes en la página web del Ministerio y se vuelve un complemento al documento del 2013 en términos de que mantiene la misma base conceptual, pero nos permite ampliar y ofrecerle a ustedes estrategias y recomendaciones desde la perspectiva de género y las identidades de género. Este documento además favorece la comprensión de las relaciones que se dan entre hombres y mujeres en los distintos niveles, participación en estudiantes, administrativos y por supuesto de docentes, y que ha sido un ejercicio interesante de implementación en las instituciones para aquellos maestros e investigadores que quieren analizar esta perspectiva particular. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva e intercultural en nuestro sector, estamos haciendo alusión particularmente a estos dos documentos de política que fueron construidos con el sector y que nos hacen una línea de trabajo clarísima a una apuesta al 2034. Siguiente, el documento de género lo traigo a colación como un complemento a la política, pero lo podemos desarrollar si es de interés de ustedes en otro espacio más particular para ese tema. Bien, sin embargo, quiero mostrarles en términos de línea de tiempo en esta diapositiva lo que ha pasado en el sector para que lleguemos hoy a hablar y a tener consenso en los conceptos, lo que no significa que en términos investigativos y de la docencia en las instituciones pueden existir otras perspectivas, también súper respetables, y algunas pueden ser hasta críticas de esta muestra. Sin embargo, nos ha permitido ir transformando el sector en las necesidades y requerimientos que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo para su concretización en términos de perspectiva? Nosotros hicimos un estudio en el Ministerio desde antes del 2007 para comprender las instituciones cómo atendían la diversidad. Y curiosamente encontramos que cuando hablábamos de diversidad, las instituciones lo interpretaban como necesidades educativas especiales, un concepto por allá de los años 90 asociado a la formación de personas con discapacidad. Las necesidades educativas especiales están derogadas en Colombia, además es un lenguaje que la misma Corte Constitucional eliminó hace bastante tiempo del contexto normativo colombiano, pero fue una excusa para que las instituciones hicieran conciencia de lo que era distinto en sus contextos y nos favoreció a nosotros empezar a implementar un lenguaje distinto y empezamos a hablar en su momento de las necesidades educativas diversas. Esto nos permitió hacer conciencia en el sector de que la diferencia no estaba en la discapacidad, sino que todos tenemos una necesidad educativa diversa, no todos aprendemos desde las mismas lógicas, no todos nos damos a entender de las mismas formas comunicativas, y allí empezamos a favorecer un contexto para ir eliminando esa rotulación o segregación de algunos grupos poblacionales que nos permitió conceptualizar lo que hoy les he presentado de manera rápida como la educación inclusiva y sus características, y luego pensárnosla a partir del año 2012 en el marco del contexto colombiano, que nos permitió definir esos 5 grupos poblacionales mínimos para hablar de educación inclusiva, pero también abrir el espectro para otras formas de comprensión de la educación inclusiva. Esto ha significado, entre otras cosas, que tengo instituciones que hacen acciones de inclusión con habitantes de calle, por ejemplo. Algunas instituciones trabajan con campesinos, como una población priorizada. Tengo instituciones que trabajan con mujeres y hombres que trabajan en la prostitución. Tengo otras instituciones que trabajan con extranjeros. Es decir, la lógica de la educación inclusiva, insisto, como proceso, se implementa en un contexto determinado y es en ese contexto donde se reconocen cuáles son las diferencias, cuál es la diversidad existente y desde ahí se hacen unas apuestas institucionales. Con este delineamiento conceptual que se dio en el tiempo, pudimos emitir la política de educación inclusiva, y un poco más adelante les mostraré cómo está en la diapositiva. Hemos implementado otro tipo de estrategias como el índice de inclusión
o normas técnicas que han facilitado la implementación de estas herramientas en los contextos. Sin embargo, somos conscientes que esta apuesta tendrá que tener transformaciones en el tiempo. Entonces, tenemos una apuesta en el mismo documento del 2013, aportarle a una sociedad más inclusiva al 2034, pero también hacer una evaluación de esta política en el año 23 o 24 para saber qué tan inclusivos nos hemos convertido o qué otras lógicas de pensamiento nos favorecerían para entender que la educación no debería tener rótulos. Sin embargo, con las restricciones que tenemos en nuestro sector, ustedes saben muy bien, profes, que el sistema educativo colombiano no es un derecho, sino un servicio público, pero además un servicio público escaso al cual no todos necesariamente logramos acceder. Entonces, con esas condiciones propias del contexto, pues favorecemos efectivamente cumplir el objetivo de garantizar una educación más inclusiva en el marco del contexto en el que estamos viviendo y en las realidades que estamos afrontando. Siguiente. Bien, entonces, con nosotros, con política, empezamos en un debate de poderles decir a las instituciones, bueno, cómo esto se materializa en concretitud en mi contexto. Y definimos 5 grandes desafíos que quiero compartir con ustedes y que de una u otra manera se recogen en todas las apuestas que el Poli ha estado haciendo en estos años y que pone a disposición de ustedes como apoyo para los procesos de la educación inclusiva. 5 grandes desafíos: los procesos académicos, la docencia como un pilar fundamental de nosotros los maestros, los espacios de investigación, la estructura administrativa y financiera y las políticas institucionales. 5 rutas de trabajo que nos han permitido a las instituciones pensarnos desde distintas perspectivas de la integralidad institucional y favorecer la educación inclusiva como una responsabilidad no de bienestar, no de la oficina de inclusión, sino más bien una responsabilidad de todo el sistema. Siguiente. Empecemos un poco el debate sobre qué significarían entonces estos desafíos. El primero de ellos tiene que ver con los procesos académicos, es decir, cómo facilitamos el aprendizaje y el desarrollo de capacidades y potencialidades en la diversidad de nuestros estudiantes. Un reto grandísimo, no necesariamente todos lo tenemos solucionado, pero en el marco de los distintos programas que tenemos, hemos empezado a estructurar formas para poder dialogar en ese sentido con nuestros programas y con nuestras distintas áreas de la institucionalidad. Esto implica, entre otras cosas, flexibilizar y reformar currículos, hacer propuestas más armónicas, hacer evaluaciones constantes que nos favorezcan la mejoría de nuestros currículos y, por supuesto, programas de acompañamiento. Tal vez, en términos de procesos académicos, el ejemplo más concreto que les puedo dar está en el marco de una investigación que hace el doctor Malo, un investigador mexicano, que él plantea que los procesos académicos en Latinoamérica, y eso lo podemos ver en Colombia, son demasiado lineales. Todos compran un PIN, todos presentan un examen, todos ven los mismos créditos, todos terminan con el mismo título al final del proceso. Eso se está desmontando en todos los países del mundo. Ahora lo que hay son distintas formas de acceso al sistema. Yo entro por un curso de extensión, yo entro por investigación, yo entro por una inscripción formal a un programa, yo soy el que decido qué tipo de créditos quiero ver, yo empiezo a desarrollar diálogo en los distintos espacios académicos para consolidarme como profesional y al final del proceso recibo una reconocimiento, un título universitario de acuerdo a lo que definí en mi programa de formación. Esto implica una transformación importante del sector que seguimos viviendo en Colombia. En concretitud en Colombia, ¿cómo lo podemos ver? Seguramente ustedes, profes, conocen Manizales. Manizales tiene 8 instituciones de educación superior y ya hemos logrado, por ejemplo, en esta ciudad, que un estudiante se inscribe en una de esas 8 instituciones y se puede ir por todas las otras 7 viendo sus créditos y al final recibe el título en la que se inscribió. Hemos logrado una manera de articulación tal que los estudiantes se pueden mover no solo entre programas, sino se pueden mover entre instituciones, cosas que también tenemos aquí en Bogotá, entre la Universidad Nacional y la Javeriana, la Universidad Nacional y los Andes, y en otros tipos de instituciones y programas
dentro de cada una de las instituciones. Entonces, los procesos académicos como desafío plantean entonces pensarnos de una u otra manera en términos de promover la vinculación de saberes, el diálogo y la flexibilidad curricular para nuestros estudiantes y también para las dinámicas de nuestros maestros. Siguiente. Un segundo desafío tiene que ver con la docencia, y aquí entramos nosotros como maestros a ser un pilar fundamental de la educación. Solo nosotros, en el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza, es que podemos desarrollar capacidades valorando la diversidad de nuestros estudiantes y logrando en ellos la incorporación de nuevos conocimientos. Esto implica transformar algunas prácticas pedagógicas muy tradicionales que seguramente heredamos del modelo de la universidad de hace un par de años, que entre otras cosas la misma virtualidad y el coronavirus, no particularmente en el Poli, en otras instituciones que no tenían la experiencia, nos ha significado pensarnos ahora la docencia desde la virtualidad, aquellos que no estaban muy relacionados con eso. Y implica entonces que el docente se piense unas metodologías y unas didácticas distintas. Esto no significa, profesores, que ustedes están solos para hacer este trabajo. El pensarse desde la diferencia no significa yo, maestro, solo entre mis cuatro paredes o frente a mi computador pensándolo, sino que tenemos en la institucionalidad una apuesta para ello. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que la educación inclusiva es un elemento fundamental de la misión institucional definida en el PEI del Poli, por ejemplo. O no sé si sabían que la equidad y la accesibilidad son elementos fundamentales y son principios por los cuales se rige la institución y que están consignados en el PEI. Entonces hay una apuesta institucional de fortalecer la docencia en términos de acompañamiento, de brindarles a ustedes distintas herramientas que favorezcan la participación. En la docencia puntualmente puede significar reconocer la diferencia en algunos grupos poblacionales. Ustedes recordarán que la Oficina de Inclusión creada en el Poli desde el 2019 hace acompañamientos a población con discapacidad, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, habitantes de frontera, personas en tránsito a la vida civil y también a comunidades étnicas. Es decir, los 5 grupos poblacionales que desde el ministerio estamos atendiendo, también el Poli tiene una apuesta desde allí y en la cual ustedes se pueden apalancar con la Oficina de Inclusión. Yo no necesariamente tengo que ser experto para poder valorar la diferencia de todos mis estudiantes y no es la intención tampoco, maestros. Nuestro rol está en lograr, hoy en el marco de los principios del diseño universal de aprendizaje, lograr que el conocimiento que yo le brindo a una comunidad, a un grupo de estudiantes, esté presentado de tantas distintas maneras que le permita a los estudiantes incorporar el conocimiento desde su perspectiva y su lógica de pensamiento. Pero aún así, si no lo logramos, si hay algunas características puntuales que pareciera ser que nosotros no sabemos cómo abordarlas, no se sientan solos. El Poli ha diseñado en esta Oficina de Inclusión toda una ruta de acompañamiento que les permite a ustedes favorecer, tener mayores elementos para tomar una decisión pedagógica en un momento oportuno que favorezca la participación y la permanencia de sus estudiantes. Ahora bien, uno podría pensar, pero bueno, yo recibo en mi semestre X a los estudiantes y no necesariamente me da el tiempo para identificarlos a cada uno. Bueno, quiero también contarles que el Poli cuenta o realiza más bien semestralmente campañas de caracterización de los estudiantes nuevos y también periódicamente de los estudiantes antiguos para identificar condiciones particulares. Esto quiere decir que no necesariamente usted busca ayuda en la Oficina de Inclusión, sino que también la Oficina de Inclusión puede encontrar en un momento determinado información relevante que incide en su proceso pedagógico y que ellos le pueden compartir, de tal manera que los procesos académicos puedan atenderse de la manera más oportuna posible. La docencia siempre será el pilar fundamental de la educación inclusiva, pero también la docencia en muchos aspectos puede ser la barrera que hace que nuestros estudiantes se vayan. Hemos encontrado además barreras entre maestros, las diferencias de perspectiva, las diferencias del desarrollo académico entre maestros puede generar ciertas tensiones
que alguno puede terminar saliendo de la institucionalidad. Entonces, la docencia debemos entenderla en el marco de una perspectiva amplia que favorezca la participación de nuestros estudiantes, pero también el buen desarrollo y diálogo con nuestros pares, con nuestros maestros. Siguiente. Un tercer desafío de esta política tiene que ver con la investigación. La investigación es un pilar fundamental de las instituciones de educación superior, pero en el marco de los procesos de acreditación y de registro calificado en Colombia, logramos ampliar el espectro, no solo de los espacios de investigación, sino que esta política le aportó al sector el concepto de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural, colocando estas tres categorías al mismo nivel de importancia y hoy, más que nunca, en los sistemas de aseguramiento de la calidad se comprenden desde estas tres dimensiones, lo que implica, entre otras cosas, pensarse en cómo realmente desde los espacios de investigación, innovación y creación artística podemos comprender el contexto al cual queremos llegar y, ¿por qué no?, efectivamente lograr una transformación. Esta forma integral de comprender los contextos implica entonces un esfuerzo nuestro como investigadores para favorecer un trabajo interdisciplinar, un diálogo entre las áreas del conocimiento y, ¿por qué no?, una articulación entre la institucionalidad, la institución de educación superior y las dinámicas sociales que se gestan alrededor de la institucionalidad. Esto implica, entre otras cosas, seguir fortaleciendo los espacios de socialización y divulgación de las investigaciones que desarrollamos y el diálogo de saberes desde distintas perspectivas donde puedo yo entender y transformar ese contexto particular de mi interés. En los espacios de investigación hemos encontrado dos formas de implementación de la educación inclusiva, haciendo investigación propiamente dicha, innovación y creación artística desde la educación inclusiva, o permear las investigaciones y procesos de innovación que desarrollamos con un eje transversal que reconozca la diversidad del contexto y que pueda tener esas investigaciones un resultado que sea más pertinente para las realidades propias del sujeto. Un desafío importante en el que seguimos trabajando y que seguramente muchos de ustedes, maestros, están involucrados porque parte de nuestro trabajo también está dado desde la línea de la investigación y la innovación. Siguiente. Quiero mostrarles aquí simplemente algunas características porque no necesariamente pues el tiempo nos da para abordarlas todas, pero invitarlos a que con mayor detalle puedan ver el documento oficial. Cuando nosotros empezamos a hablar de educación inclusiva, la primera negación que se dio de alguna manera del sector fue, bueno, si yo acepto esto, ¿cuánto me va a costar? Me decían los rectores o los jefes de planeación. Y hemos logrado hacer conciencia que la educación inclusiva no significa necesariamente un gasto adicional de recursos, sino más bien es cómo se asume la organización y cómo se toman decisiones para la asignación de recurso humano y financiero de una manera más pertinente. Con ese concepto claro, las instituciones han podido reconocer en las dinámicas institucionales, en sus planes de administración, cómo pueden darle una importancia al enfoque de la educación inclusiva y desde allí favorecer procesos administrativos y académicos más flexibles, más estructurados, más cercanos a la realidad de nuestros estudiantes administrativos y docentes y, por supuesto, favorecer siempre la cualificación del recurso humano como una premisa fundamental para que podamos implementar o incorporar la educación inclusiva entre todos. Sobre eso quiero contarles que, por ejemplo, el Poli, no sé si ustedes saben, profes, cuenta con un programa que se llama Conectando Talentos. Seguramente lo han escuchado. Si no, los invito para que lo revisen. Desde el área de recursos humanos y la oficina de inclusión se promueve con este programa la vinculación de la población diversa en los distintos roles de la institución. Es decir, no solo favorecemos la participación efectiva de la diversidad entre nuestros estudiantes, sino que Conectando Talentos favorece que la diversidad también llegue a los niveles de la docencia y de la administración de la institucionalidad. Desde esa perspectiva, entonces, la estructura administrativa y financiera tiene más elementos visibles para poder tomar unas buenas decisiones de cara a la diversidad y de la educación inclusiva propiamente dicha. Este es un desafío importante en el que seguimos trabajando en las instituciones y que no necesariamente implica una solución en un momento determinado.
Más bien implica seguirse pensando todo el tiempo con las dinámicas cambiantes de nuestras instituciones, con el tránsito de los estudiantes cada 5 años, la rotación completa de nuestra población, en nuevas formas de comprender el contexto y de tomar unas mejores decisiones y más pertinentes a nuestra realidad. Siguiente. Nos queda un último desafío que tal vez de alguna u otra manera recoge los 4 anteriores, que son las políticas institucionales. Entonces las instituciones aquí se empiezan a darse cuenta que muchas de las barreras que podría uno encontrar en una institución se da por condiciones propias de la normativa o los estatutos que se han definido para los procesos institucionales. Entonces, esta política le plantea en un quinto desafío a las instituciones la transformación de sus políticas institucionales, de tal manera que se puedan disminuir barreras, hacer énfasis en grupos poblacionales que pueden tener un mayor riesgo de inclusión, hacer una construcción colectiva de esas políticas y, ¿por qué no?, hacer acciones concretas de acompañamiento académico tanto a los estudiantes como a los docentes en un momento determinado. Esto se ha materializado de 2 rutas generales en las instituciones. Una, que ha significado tener una política de inclusión en la institución y desde ahí plantearse de una u otra manera una apuesta institucional que desborde en todas las áreas de la universidad o de la institución una forma de comprender la educación inclusiva, y a algunos les ha funcionado. En otros casos, o por otra línea, las instituciones han dicho, no, yo no necesito una política de alto nivel aprobada por el Consejo Superior o la instancia que haga sus veces, sino lo que yo necesito es hacer conciencia en el día a día, en el trabajo que cada sujeto desarrolla en sus funciones. Entonces han hecho transformaciones en los procesos, en los procedimientos y en la actitud de sus colaboradores, lo que ha significado entonces que la política institucional se concretiza no en un documento, sino en unas transformaciones en el día a día. Una u otra ruta son viables, pero en últimas lo que busca es que se empiecen a generar una disminución de barreras institucionales alrededor de la participación efectiva del sistema de todos los actores. 5 grandes desafíos. Siguiente, que pone además, entre otras cosas, a las instituciones a pensarse desde otra perspectiva. ¿Cómo podemos ir concretizando estos desafíos en nuestro contexto particular? Siguiente, Carolina, por favor. Entonces, uno de los elementos que nos han dicho las instituciones es, bueno, estos desafíos me dan una ruta de plan de trabajo, yo lo implemento, pero ¿qué me garantiza que yo efectivamente estoy haciendo las cosas bien? Entonces, en el sector nos pensamos no solo conceptualmente, sino nos pensamos en la herramienta práctica de la toma de decisiones y del seguimiento que requiere un concepto como este, como la educación inclusiva, y se emite este documento, el Índice de Inclusión en Educación Superior, una herramienta que permite a las instituciones evaluar qué tan inclusivos somos y cómo podemos seguir mejorándonos. No sé si saben, pero que sea el momento de mencionarlo, que el POLI ha aplicado esta herramienta en 2 ocasiones y les ha permitido con esto hacer un ejercicio de autoevaluación y mejoramiento de cara al fortalecimiento de su cultura y sus prácticas inclusivas. Seguramente ustedes, maestros, han hecho parte de este ejercicio, y si no, los invitamos a que por medio de la Oficina de Inclusión conozcan un poco más de cómo nos fue en el ejercicio de implementación. La herramienta, de manera rápida, siguiente, quiero contarles, es una estrategia de estadística que construimos para medir la percepción. Siguiente, Carolina. Y es una herramienta que se construye en 2 grandes momentos, con base en una tesis doctoral española que nos permite pasar de un concepto a un indicador. Tomamos el concepto de la educación inclusiva y sus 6 características y las convertimos en indicadores. Para darle fuerza a ello, tomamos el referente de lo que en Colombia se ha consensuado como la alta calidad. Entonces tomamos los factores del Consejo Nacional de Acreditación y los incorporamos a los factores que surgieron de la educación inclusiva, y de allí surge esta herramienta, una herramienta de percepción que fue validada en 2 fases con instituciones de educación superior del país, siendo la más grande en su momento la Universidad de Antioquia, que, profe, seguramente ustedes la referencian, es una institución gigante,
y pudimos validar con esta institución pública, otras privadas, grandes, pequeñas, entre esas, por supuesto, el POLI, esta herramienta de percepción que nos permite medir cómo vamos en términos de la educación inclusiva. Siguiente. Esta construcción de la herramienta nos permite entonces medirnos en el marco de una herramienta estadística de percepción, que está basada en un análisis de correspondencias múltiples, en la cual hacemos 25 preguntas, tanto administrativos como docentes como estudiantes, y estas 25 preguntas me dan 3 posibles formas de respuesta, lo que nosotros denominamos estadísticamente como una escala de Likert, con indicadores de existencia, de frecuencia y de reconocimiento. Es una encuesta muy sencilla de 25 preguntas que usted contesta en 5 o 10 minutos máximo, pero que nos permite medir la percepción de la comunidad en el marco de unos factores e indicadores que hemos definido, y que con esos elementos podemos evaluar efectivamente qué tan inclusivos somos. Una herramienta muy interesante que tomó mucha fuerza en el ministerio y en el sector desde el 2014 al 2018. Siguiente, lo que hizo que el ministerio tomara una decisión fundamental, y era que pasáramos de una herramienta publicada que cada institución implementaba e interpretaba de manera particular, a tener todo un sistema de información que soportara la herramienta. Es un nuevo módulo que se construyó y se validó dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, que es el sistema de información de nuestro sector. En el año 2020, en plena pandemia, que entre otras cosas nos sirvió mucho estar en la virtualidad, porque la herramienta es completamente virtual, hicimos la validación con 8 instituciones del país que nos acompañaron en el proceso, aunque estábamos en plena pandemia. Y a partir de febrero de este año, volvimos a ponerla a disposición de todas las instituciones de manera masiva. Es una herramienta que les permite autoevaluarse. La herramienta no compara instituciones de educación superior. Recuerden que al inicio les contaba que la educación inclusiva se entiende como proceso y se da en un contexto determinado. Entonces, comparar instituciones no cabe en esta perspectiva. Y el POLI en particular tuvo la oportunidad de implementarla este semestre, y efectivamente hay unos resultados muy positivos sobre ello que seguramente en otro espacio les contaremos en mayor detalle. Pero entonces con esto quiero cerrar diciendo que no solo tenemos una política, no solo tenemos una base conceptual clara, tenemos la forma de estructurar un plan de mejoramiento o un plan de trabajo más bien en el marco de 5 posibles desafíos, pueden haber otros más, sino que el sector cuenta con una herramienta de medición que podemos utilizar en un momento determinado. Todos estos elementos que les he contado desde la política nacional y de las apuestas institucionales que tenemos en el POLI se ponen a disposición de ustedes, maestros, para que sigamos trabajando en conjunto alrededor de reconocer la diferencia en nuestros discursos, en nuestros estudiantes y en nuestros colegas. Siguiente, Carolina, por favor. Dicho esto, entonces, queremos pasar de la teoría a la práctica, y una forma de hacerlo, como se mencionó en la introducción, es escucharlos. Queremos abrir un espacio entonces agradeciéndoles por la atención que se me han dado durante todos estos minutos para escuchar sus experiencias, sus preguntas, no solo para mí, sino para el equipo de la Oficina de Inclusión que nos acompaña y las distintas instancias institucionales para favorecer la construcción colectiva desde la perspectiva del día a día que ustedes están viviendo con sus estudiantes, y más en un marco tan complejo como la pandemia en la que estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes por escucharme, y aquí estoy para contestar lo que consideren. Gracias. Gracias, Giovanni, a ti por una explicación tan clara y tan precisa de lo que hacemos, aterrizado también a la gestión de la institución. Me voy aquí al chat a ver las preguntas que nos hacen. Tengo la pregunta del profesor Nicolás Arias, que nos dice, bueno, ¿cómo se relacionan estos aspectos y esta idea de la educación superior inclusiva e intercultural con una tradición que reproduce desde todos los niveles educativos la exclusión, con lo cual a la educación superior llegan estudiantes en buena parte ya preseleccionados? Y él nos
envía un estudio de Cuenca de 2016. Pues yo tendría que decir sobre esto, Carolina, que tendríamos que revisar el estudio, pero sin revisarlo, el profesor tiene toda la razón. ¿Cuál es el nombre, profe? Nicolás Arias. Nicolás, pues gracias a Nicolás por su aporte. Tiene toda la razón. Yo un poco lo dije de manera rápida, seguramente es mi intervención, pero amplío la idea. ¿Por qué tiene toda la razón Nicolás? Nosotros tenemos en Colombia el derecho a la educación hasta la básica y la media, hasta lo que nosotros en nuestra época llamábamos el bachillerato. Esto quiere decir que los colombianos, casi en su gran mayoría, llegamos hasta ese nivel con la garantía de que si usted no tiene recursos para pagar un colegio, el Estado coloca todo el recurso para que usted lo logre. Pero nosotros en Colombia no tenemos tránsito de la media a la superior. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia tenemos es un servicio público. La ley 30 de 1992, profe Nicolás, define la educación colombiana superior como un servicio, no como un derecho. Esto automáticamente hace que no están las puertas abiertas para todos. Pero hay un elemento adicional, y es que nosotros en Colombia tenemos 298 instituciones de educación superior y tenemos más o menos, puedo estar equivocado en el dato, unos 45.000 colegios. Entonces, 45.000 instituciones dando grado a una gran cantidad de estudiantes, pues no pueden ser recogidos por las 298 instituciones. Lo voy a decir en otros términos más coloquiales. No hay cama para tanta gente. Entonces, efectivamente, el sistema como está diseñado, por supuesto, hace un proceso de selección obvio mientras va subiendo la persona en los niveles educativos. Pero hay un elemento adicional que quiero referenciar a lo que dice Nicolás, y es que la Corte Constitucional ha definido que como tenemos un servicio público y además es escaso, solo hay un elemento que define el acceso a la educación superior, y es el mérito. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ser una persona víctima del conflicto armado, puedo ser una persona con discapacidad, puedo ser un indígena, puedo tener un estatus social muy precario, pero eso no son condiciones para acceder a la educación superior. Debo ganarme el cupo y por eso las instituciones tienen un proceso de selección definida para sus programas. Entonces, el sistema está estructurado para que efectivamente no todos logren llegar, no podemos, no tenemos el cupo, pero también hay un principio rector de la educación superior que es el mérito, que hace que efectivamente hay un proceso de selección natural, entre comillas, para que los estudiantes que nos lleguen ya es un grupo poblacional que eso además nos sirve en orientación socioocupacional muy beneficiado de alguna manera. No todos tienen la ocasión de acceder a la educación superior y eso ya debería ser un elemento para que el estudiante reconozca los privilegios que tiene y que se mantenga de la mejor manera en el sistema. Un comentario adicional, Carolina, y es que para decirle al profe Nicolás que cuando llegan al sistema no se gradúan los mismos. Nosotros tenemos una deserción en el sistema por cohorte casi del 52%. Eso quiere decir que casi que la mitad que nos llega no termina el proceso. Eso es una cosa natural del sistema, no es particular de un grupo poblacional, lo que hace que efectivamente en todo el tránsito de la educación hasta el final de la educación superior siempre hay un proceso natural de selección y solo unos pocos llegan al final del proceso. De acuerdo contigo, y ya en ese proceso de los que ingresan, también a pesar de los esfuerzos y muchas veces como el despliegue de tantos recursos, de tantas herramientas desde lo institucional, también a veces los recursos no son suficientes. Entonces, pues ahí tenemos pues también mucha tela todavía por cortar. Nicolás nos hace una segunda pregunta. Profe Nico, no me queda muy clara, la voy a leer como la planteas para que Giovanni nos ayude y si no, igual nos aclaras. Dice, nos permite nuestro actual sistema, todo el sistema de educación superior, realizar las posibilidades de las personas, supongo que en términos como del potencial que tienen. Dice, ¿qué relación tienen con lo que están buscando los que llegan como estudiantes a
la educación superior? Esa no me queda muy clara, la verdad, la pregunta. No sé si tú logras como entender el norte. Pues no sé si el profe quiere hacer una intervención, pero lo que quiero leer entre líneas, y nos corregirá Nicolás, es que los ciudadanos tienen unas expectativas de lograr en la educación superior un alelo profesional que tiene. Dice la teoría psicológica que la primera decisión de adultos que tomamos es escoger una carrera. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que el sistema de educación superior lleva renovando registros calificados durante mucho tiempo en los mismos programas y pareciera que las instituciones de educación, el sector productivo y los mismos posibles futuros estudiantes tienen expectativas distintas. Ahí hay un punto de quiebre entre lo que esperan los estudiantes y lo que el sector les ofrece, que nos ha llevado a disertaciones tales como pensarnos si la educación superior va a sobrevivir al siglo XXI, que es una cosa mucho más compleja, pero también disertación de otro nivel sobre qué tipo de oferta académica les estamos ofreciendo, ¿sí? Entonces esto surte la necesidad de seguir debatiéndonos como instituciones y también de reconocer las nuevas perspectivas e intencionalidades de los estudiantes para acceder a la educación superior. Más ahora en un contexto, Nicolás, tan amplio que yo puedo fácilmente no escoger una institución en Colombia. Yo me puedo ir a estudiar a Corea, al otro lado del mundo, y ni siquiera nunca tener que ir a Corea. O sea, hoy la dinámica de la virtualidad nos permite estar presentes sin estar humanamente presentes, literalmente. Entonces, esto hace que las dinámicas no necesariamente convergen entre lo que quieren los estudiantes y el sistema. Pero por allí yo quiero interpretar la pregunta. Sí, ahí él nos responde que sí, que en efecto ese era como el enfoque de su pregunta. Ah, perfecto. Entonces quiero hacerle a Nicolás un comentario adicional, Carolina, y es que nosotros identificamos una experiencia muy interesante hace un par de años, unos 2 o 3 años atrás, de una institución en el Reino Unido, Nicolás, que quería hacer una maestría en memes. Y lo traigo a colación porque cuando yo utilicé esa experiencia real en Colombia, a mucha gente le cuestionaba qué falta de seriedad hacer una maestría en memes. Pero ustedes saben que hoy en el lenguaje coloquial de los jóvenes esto tiene una fuerza impresionante. Y efectivamente esa institución tiene una maestría en memes, es una institución en el Reino Unido que pueden buscar después, y además en el ranking mundial, en ese momento histórico estaba como en el puesto 10º. Entonces, si una institución de un nivel como ese se piensa desde otras perspectivas, la institución colombiana en el ranking mundial más alta debe estar como en el puesto 190, más o menos. Estoy aquí como abuelo de pájaro, que llaman cuando cifras. Si una institución en el puesto 10 se lo piensa, ¿por qué nosotros no? Y allí también hay un debate de reflexión que cabe perfectamente en la educación inclusiva, y es cómo transformamos los discursos y las apuestas de la institucionalidad. Y eso lo podríamos hacer, y creo que ese es un complemento, un dato curioso que quería compartir, Carolina. Gracias. Y tengo aquí una pregunta y creo que un comentario con el que realmente comulgo. No me sale quién nos lo presenta, pero dice, y necesitamos cama para tanta gente. Colombia requiere que todos sean profesionales. Y ahí antes de darte la palabra quisiera pues indicar que sí, que parte igual de la reflexión que hacemos junto con el equipo del Comité de Inclusión es que la meta profesionalizante realmente está sobredimensionada e idealizada. Socialmente nos han vendido la idea de que tenemos que ser profesionales, pero no necesariamente ese es el proyecto de vida, esa es la decisión de todas las personas, y lo que debemos es procurar porque quienes accedan al sistema, quienes accedan a nuestra institución, pues cuenten con los apoyos y con los recursos y el acompañamiento, y validar que en muchas ocasiones pues esa meta profesionalizante puede no ser el camino. Ahí sí te doy la palabra a ti que eres el experto, esa es mi perspectiva y es lo que tal vez hemos podido reflexionar también con el equipo que acompaña a estos estudiantes. Sí, gracias, Carolina, y gracias a quien hace el comentario. Un anónimo. Un anónimo. Al anónimo, gracias. Yo creo que efectivamente no necesitamos cama para tanta gente. O sea, si esto es un elemento propiamente cultural,
a nosotros nos han vendido y lo utilizamos en el lenguaje en el día a día. Le decimos a todos doctores sin necesariamente que la persona tenga un doctorado. Entonces, todos anhelamos ser doctores, pero el país no necesariamente necesita que todos seamos doctores. Nosotros tenemos investigaciones en el sector donde la formación más oportuna para la realidad económica y social que tenemos debería ser la formación técnica y tecnológica. Es una formación más corta, que tiene una vinculación laboral más rápida, que entre otras cosas en Colombia tenemos hasta estadísticas que demuestran que un técnico y un tecnólogo podría hasta estar ganando más que un profesional. Creo que el interés de llegar al doctorado no es por imagen, por tener estatus social, sino porque esa persona efectivamente se quiera dedicar a la investigación, propiamente dicha. Y ese es el camino que deben surtir aquellos docentes y profesionales que estén interesados en eso. Por supuesto los necesitamos, investigación de alta tecnología, de punta que llaman, pues es importante, pero en el día a día no necesitamos todos ser doctores. Confieso algo aquí, Carolina, entre maestros, yo particularmente no quiero ser doctor. Lo que he encontrado es que muchas veces, además de que no se estudia para la investigación, curiosamente muchos maestros con doctorado pareciera que levitan, discúlpenme la expresión tan coloquial, como si el doctorado lo pusiera uno por encima del otro, y creo que se pierden elementos muy interesantes de la pedagogía cuando uno no está como tan arriba. Es mi opinión personal, pero sí comparto que no necesitamos cama para tanta gente. Cierto. Aquí es una pregunta, la profe Ángela dice que ya tuvo una iniciativa y la desarrolló simulando la discapacidad auditiva en diferentes niveles, que a quien pudiera exponer la idea y ver cómo materializarla. No sé si tal vez el INSOR pueda ser el escenario para esa presentación. Pues sí, yo le diría, Ángela, que pues gracias por pensarse en una dinámica distinta. Habitualmente cuando los maestros tienen experiencias con discapacidad y particularmente con discapacidad auditiva, generan estrategias de presentación de la información que uno no se pensaría fácilmente, y eso les favorece mucho y enriquece sus procesos metodológicos y didácticos con población sin discapacidad. Dicho esto, sí, la primera institución que se me ocurre es el Instituto Nacional para Sordos, como la entidad del Estado, que es la responsable de esta población. Lo otro que se me ocurre, profe, es que usted pueda hacer un acercamiento con programas de licenciatura. La Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital u otras instituciones educativas que tienen licenciatura y particularmente licenciatura en Educación Especial, que está centrada en discapacidad, podrían ser escenarios que estarían muy interesados en conocer su experiencia. Por otro lado, la reglamentación del Estado para la atención a la población con discapacidad, usted debe saberlo, está normada en el decreto 1421 del 2017, que le da unas responsabilidades a todos los actores del sector. Este decreto le permitiría en un momento dado poder tener un acercamiento con las secretarías de educación y con la oferta bilingüe bicultural que tengan para sordos, para que su experiencia pueda ser implementada en instituciones educativas de básica y media, que les pueda servir en el proceso de formación de esta comunidad. Esos son como los escenarios formales de la educación que se me ocurren. Paralelo a eso, hay asociaciones de sordos. Si usted está en Bogotá, la Asociación de Sordos de Bogotá, por ejemplo, Sordevox, es una sigla, o la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que son entidades que agremian comunidades de sordos en el país, podrían estar interesados en conocer estas reflexiones y que ellos los puedan implementar en procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano que ellos hacen, o en instituciones que les puedan referenciar su trabajo. Esas son las que se me ocurren por ahora. De acuerdo, y cerramos con la pregunta del profe Jairo Armando. Nos dice, cuando hablamos de necesidades diversas, ¿se deberían ajustar los programas de acuerdo a los grupos poblacionales y sus necesidades? Bueno, primero nosotros ya no hablamos de necesidades educativas diversas, lo hablamos en un momento de periodo de tiempo entre el 2007 y el 2010, más o menos, como expliqué, un poco como en la perspectiva de ir ampliando el espectro de lo que es la diversidad. Pero yo sí creo, profe, que nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, nosotros tenemos un fin último, entregar a la sociedad un profesional.
¿cierto? Entonces, yo tengo un programa que busca darle las competencias y conocimientos al sujeto para que lleguemos a esa meta. La institución se compromete en un registro calificado a que va a entregar un tipo de profesional. Lo que yo puedo adaptar son las metodologías y didácticas que utilizo para ofertarle al estudiante de distintas formas el conocimiento y que logre el objetivo de aprender lo que tiene que aprender. Entonces, en ese sentido, no sé si necesariamente es un ajuste curricular o es un ajuste metodológico y didáctico, que son dos cosas diferentes. En mi opinión, debe ser más metodológico y didáctico porque, en últimas, el producto al final del ejercicio va a ser el mismo, un profesional en un campo disciplinar específico. Entonces, creo que es más metodológico y didáctico, si me permite responder en esa línea. Si yo quisiera hacer un ajuste curricular del programa, yo lo haría como en otra perspectiva, un poco en lo que hablábamos con el profe anterior. Yo quiero darle una innovación al programa, quiero cambiar el perfil de egresado, quiero darle un mayor componente curricular a ciertos conocimientos y no a otros. Ahí sí creo yo que podemos jugar con una modificación curricular, pero cuando es pensando en los sujetos, puede ser más metodológica y didáctica, y en esa lógica es donde les invitamos a que aprovechen las distintas instancias del Poli para que ustedes no se sientan solos. No lo tienen que hacer ustedes solos, sino que se rodeen de los expertos. De acuerdo, y ahí nuevamente pues el énfasis de la Oficina de Inclusión está abierta. Mi correo a través del Teams, pues la respuesta es casi que inmediata. Cuenten con nosotros, cuenten con el equipo. Si bien pues yo estoy en cabeza de la oficina, trabajamos de manera articulada con la Consejería Académica, con la Dirección de Permanencia, con el Centro de Psicología, y en conjunto acompañamos esos procesos. Hemos hecho unas adaptaciones metodológicas y didácticas que nos han permitido atender de una manera muy positiva los procesos académicos de los estudiantes. Yo no les digo, y sería mentira decirles, tenemos 1000 estudiantes en acompañamiento de inclusión, ojalá los pudiéramos tener, pero los procesos que tenemos realmente están hechos de una manera muy consciente, de una manera muy detallada, y pues nosotros somos sus aliados, pero solo podemos llegar a ustedes si se acercan a nosotros. Entonces, pues creo que con eso cerramos nuestra ronda de preguntas. Igual queda súper abierta el espacio. Si alguien tiene alguna inquietud adicional o le surge en el transcurso del resto del día de la semana, me la envía por correo o por Teams y lo revisamos con Giovanni y les hacemos el acompañamiento. Reiterarles el agradecimiento por aceptar esta invitación a este ciclo de conferencias. Esta es la primera, tendremos otra más adelante. Si hay necesidades puntuales de que capacitemos en algo, que me lo hagan saber y lo gestionamos también. A Giovanni, nuevamente, 1000 gracias por este espacio, por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos, tu experiencia, y te seguiremos teniendo aquí en el radar como un aliado esencial de esta casa de estudios. Un placer haber estado en este espacio con ustedes, profesores, al Poli por haber hecho posible este espacio, y seguiremos construyendo como maestros que somos de cara a tener unos mejores procesos académicos en nuestros espacios. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias también a la Gerencia de Recursos Humanos por este espacio, por esta articulación, y pues que sigamos trabajando y consolidando esta apuesta institucional, este compromiso que inclusive les comparto se visibiliza pues en conjunto con la gestión que hacemos con el consultor de psicología, la consejería académica, la dirección de permanencia y otras áreas en la estrategia Sinapsis que ha sido reconocida por el Ministerio como una muy buena práctica del trabajo en pandemia. Entonces, pues creo que todo eso da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, que tiene que haber un trabajo en equipo y que la oficina está presta a abrir esos espacios de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, y seguir creciendo como institución, que finalmente es nuestra apuesta. Una feliz tarde para todos y nuevamente 1000 gracias por estar acá.